Hola a todos. En un video anterior empezamos a hablar acerca de los sensores. Hicimos una introducción, su definición, cuáles son los tipos de sensores que existen. El día de hoy quiero que hablemos acerca de las características de los sensores. Es decir, cuáles son aquellos parámetros que yo tengo que tener en cuenta en un sensor a la hora de elegir un sensor específico para una aplicación determinada. Por ejemplo, si yo tengo que medir temperatura en un proceso, pues existe una gran cantidad de tipos de sensores de temperatura y de referencias comerciales. Entonces, ¿qué características tengo que tener en cuenta para elegir cuál de todas esas opciones puede ser la mejor o puede ser adecuada para mi proceso específico, para mi aplicación o proyecto específico? ¿Listo? Para eso tenemos en cuenta elementos que están en las hojas de datos de los sensores y vamos a ver cuáles son los principales que tenemos que mirar. Bien, vamos a empezar hablando acerca de los valores que el sensor está en capacidad de medir. Empecemos entonces hablando del campo de medida o rango, que es simplemente los límites de la variable que el sensor está en capacidad de medir. Vamos a ponerlo todo con ejemplos, sigamos con la variable de temperatura que estábamos hablando, por poner un caso cualquiera, y un rango o un campo de medida de un sensor podría ser, por ejemplo, de menos 10 hasta grados centígrados hasta 150 grados centígrados. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es el mínimo valor que puedo medir y cuál es el máximo valor que puedo medir? Este parámetro es el más básico, el más importante, porque obviamente no será lo mismo querer medir una temperatura como por ejemplo la temperatura de un horno o cualquier proceso de altos valores de temperatura, o la temperatura de, por ejemplo, una incubadora, del cuerpo humano, ¿cierto? Que son valores mucho más pequeños. Entonces yo tengo que asegurarme, lo primero, es que el sensor que yo elija tenga el campo de medida o rango suficiente para medir lo que yo necesito medir. Y por lo tanto tengo que tener un buen conocimiento del proceso que yo voy a medir, entre qué valores puede fluctuar aproximadamente. Muy similar a eso tenemos el margen, alcance o span. Pueden encontrar, digamos, como sinónimos estas tres palabras. Y esta es simplemente la diferencia aritmética entre estos valores. Es decir, entre menos 10 grados centígrados y 150 grados centígrados, yo tengo un total de 160 grados centígrados. Es decir, ese es el ancho, digamos, de los valores que se puede llegar a medir con este sensor. ¿Listo? Entonces, son, digamos, similares ambos conceptos. Ahora, luego de eso es bueno fijarse cuál es la sensibilidad del sensor. La sensibilidad me dice cuál es la relación que existe entre la variable que yo quiero medir, digamos la variable de entrada, en nuestro ejemplo temperatura, y la variable de salida del sensor, o sea, cuál es esa variable que yo voy a tener y sobre la que voy a poder después actuar. Vamos a poner un caso cualquiera. Si yo tuviera un sensor de temperatura que me entrega, por ejemplo, voltaje, un valor de sensibilidad cualquiera podría ser 10 milivoltios sobre grado centígrado. Miren que es una relación de dos variables, en este caso voltaje sobre temperatura, ¿cierto? Milivoltios sobre grado centígrado. ¿Qué me dice esto? Esto me dice que por cada grado que la temperatura aumente, la salida me va a aumentar en 10 milivoltios. Entonces me va a dar una relación de qué tanto varía la salida cuando hay un cambio en la entrada, ¿cierto? Y hay sensores que son mucho más sensibles, o sea que yo, así la temperatura varíe poquito, voy a tener una variación bien grande a la salida, o algunos que tienen una sensibilidad más pequeña. Entonces, otro parámetro a tener en cuenta. Ahora, si lo que me entrega el sensor no es voltaje, sino por ejemplo que varía una resistencia con la temperatura, entonces ya tendría ohmios sobre grado centígrado, ¿sí? Algo así. Bien. Por otro lado, tenemos la resolución. Y la resolución está
relacionada con cuál es el mínimo valor que yo puedo medir, digamos el mínimo cambio en la temperatura que el sensor es capaz de detectar. Es decir, si yo tengo una resolución en un sensor de temperatura, por ejemplo, de 1 grado centígrado, ¿qué querría decir eso? Querría decir que si la temperatura en mi proceso varía menos de 1 grado, varía 0.5 grados, por ejemplo, ese sensor no se va a dar cuenta, porque solo es capaz de detectar cambios de 1 grado centígrado. ¿Sí? Si yo necesito mayor precisión, entonces necesitaré que mi resolución sea mejor. Por ejemplo, una resolución de 0.1 grados centígrados querría decir que yo soy capaz de detectar cambios de 0.1 grados en la temperatura. Es algo similar, podríamos como para entenderlo mejor, pensar en una regla, ¿cierto? Pongamos aquí una regla. Y yo con una regla mido distancia. ¿Cuál es la distancia más pequeña que puedo medir con una regla? Es 1 milímetro. Menos de 1 milímetro, medir 0.3 milímetros en una regla como estas, pues sería muy complejo, no lo podría hacer de forma exacta, porque la graduación solo me permite hacerlo con 1 milímetro. Entonces, por lo tanto, en una regla yo tendría una resolución de 1 milímetro. ¿Listo? También es muy importante tener en cuenta esto y depende de mi aplicación específica, con qué tan en el detalle tengo que conocer yo ese valor que estoy midiendo, y también va a depender mucho también del rango, porque normalmente si seguimos con el ejemplo de la temperatura, por ejemplo, si yo voy a medir temperaturas entre 0 y 500 grados o 600 grados, puede que cambios de 1 grado en 1 grado sean suficientes para mí, pero si yo voy a medir la temperatura de una persona, de un cuerpo humano, evidentemente 1 grado no me sirve, necesito mayor resolución, tengo que poder medir con decimales en este caso. ¿Listo? Bien. Ahora, para entender un poco el siguiente concepto que vamos a mirar, que es el de no linealidad, primero tenemos que ver un conceptico anterior, que es el de curva característica. Entonces vamos a hablar de qué es la curva característica de un sensor. Vamos a hacerlo por acá. Una curva característica es una información que se saca de un sensor de la siguiente manera. Yo tomo el sensor que yo quiera analizar y puedo hacerle una prueba. Normalmente las curvas características pues ya se las da uno la hoja de datos, pero poniendo el caso que nosotros vamos a hacer nuestro experimento, tengo un sensor de temperatura, entonces yo empiezo a someterlo a cambios en la temperatura y voy a ir mirando cómo cambia la salida. Si el sensor me entrega, por ejemplo, voltaje, entonces digamos que aquí la salida va a ser voltaje. O si es resistencia, pues la salida va a ser resistencia. La curva característica entonces consiste en ir mirando cuando la temperatura varía, de qué manera me va a variar esa salida. Puede que sea algo así, por ejemplo, para un sensor específico, pero puede que otro sensor específico de temperatura tenga algo así, o puedo tener uno incluso que tenga algo como esto. Entonces, la curva característica siempre va a ser la variable que yo quiero medir versus la variable de salida del sensor. ¿Listo? Entonces ahí podemos hablar ya de la siguiente característica, que es no linealidad. Cuando nosotros estamos en la curva característica, digamos que lo ideal en un sensor sería que esta curva sea una línea recta, ¿sí? Que lo que yo tenga aquí sea siempre una línea recta. Eso va a hacer que sea mucho más fácil interpretar la información de ese sensor. ¿Listo? Porque sería simplemente una relación, ¿cierto? Una regla de 3, una relación simple. Pero muchos sensores reales no son así. Es decir, este sensor, esta curva característica que dibuja en rojo o esta que dibuja en verde son más o menos lineales, ¿cierto? Como que tienden a ser una línea recta, mientras que el azul tiene una curva que es obviamente no lineal. Entonces la no linealidad es qué tanto se aleja el sensor de un comportamiento lineal. Es decir, si yo tuviera, por ejemplo,
el sensor ideal fuese una línea recta. Pero mi sensor real hace algo, qué sé yo, como esto así. Entonces la no linealidad sería qué tanta es esta diferencia, ¿cierto? ¿Cuánto es esta distancia entre el comportamiento lineal y el comportamiento real del sensor? ¿Ves? Eso me va a decir entonces si yo puedo, si la no linealidad es pequeña, yo puedo asumir linealidad y puedo trabajar, digamos, a la interpretación de los valores de una forma mucho más simple. Si no, tengo que tener en cuenta esas no linealidades. Muy bien. Ahora nos vamos a dos características que tienen que ver con la capacidad del sensor para medir el valor real de la variable que se está dando. Vamos a empezar con la exactitud. La exactitud de un sensor es qué tan próxima puedo esperar yo que sea la medida de ese sensor con respecto, digamos, al valor real del parámetro. ¿Sí? Si seguimos con nuestro ejemplo de temperatura, supongamos que yo cojo un sensor y que yo estoy en este momento midiendo 20 grados centígrados de temperatura. ¿Ves? Pongamos que esta es la temperatura real. ¿Ves? Cuando yo tome un sensor y mida temperatura, puede ser que un sensor específico no me diga exactamente 20, puede decir que me diga 20.1 grados centígrados, o puede decir que me diga 19.8. Entonces, ¿qué tan exacto es el sensor? Pues tanto como se acerque a ese valor real que yo estoy midiendo. Obviamente ese valor real es difícil de saber. Normalmente para, digamos, hacer esta caracterización de qué tan exacto es un sensor, lo que se hace es tomar como referencia un sensor que es muy confiable, que ha sido calibrado en algún laboratorio especializado y que por lo tanto se sabe que tiene una capacidad de medir los parámetros muy cercanos a la realidad. ¿Ves? Entonces, la hoja de datos normalmente me va a decir cuál es el error que yo puedo esperar, o me lo puede decir como una exactitud o un porcentaje de exactitud esperado. Me lo puede decir, vea, usted puede encontrar un error, yo puedo encontrar más o menos 1 grado, por ejemplo, en la temperatura. Entonces yo ya sé que puede darme 1 grado por encima o 1 grado por debajo, o más o menos 0.1 grados. O en algunos otros sensores se encuentra como porcentaje del spam. Es decir, si a mí me dicen que el error puede ser del 1% o del 5%, ese porcentaje es sobre el spam total. ¿Ves? Bien. Y muy cercano a eso está la precisión, que son palabras que digamos que normalmente entenderíamos como sinónimos de exactitud y precisión, pero la precisión, cuando hablamos de sensores, está relacionada con algo que llamamos la repetibilidad del sensor. Y eso quiere decir que si yo mido varias veces con el sensor en las mismas condiciones, lo que yo esperaría es que el sensor siempre me entregue la misma información. Es decir, sigamos con el ejemplo anterior. Si estamos a 20 grados centígrados, pero mi sensor midió 20.1 grados centígrados, yo esperaría que cada que estemos a 20 grados, él me diga 20.1, pero no. Puede ser que una vez él me diga 20.1 y la siguiente vez me diga 20.2 o me diga 19.9, ¿sí? Entonces, la precisión está relacionada con la repetibilidad, porque quiere decir, si yo en repetidas ocasiones mido la variable, qué tan cercanos son esos valores entre sí. Y lo ideal sería que fuesen iguales, pero no siempre lo son. ¿Ves? Entonces, son dos conceptos diferentes: exactitud y precisión. Lo ideal es que ambas fueran lo mejor posible, pero no siempre es así. Para que veamos mejor como un ejemplo y entendamos mejor esto, vamos a ver esto así. Sigamos con nuestro ejemplo. Estamos a 20 grados centígrados. ¿Ves? Esta es la temperatura. Yo puedo tener un sensor que sea muy exacto.
Entonces, cuando yo mida, ¿cierto?, esta temperatura de 20.1, él me dé valores por aquí siempre muy cercanos a 20. ¿Listo? Pero cada vez que lo mido, él me da cosas distintas. Me da un valor por aquí, me da un valor por acá, me da otro valor por aquí. ¿Sí? Entonces quiere decir que tiene mucha exactitud, ¿cierto? Está cerca al valor real, pero no tiene mucha precisión porque entre diferentes mediciones hay distancia. Y yo podría tener un segundo sensor que cuando yo mida a los mismos 20 grados centígrados me dio un valor muy desfasado. Vimos por acá. Pero cada que mida con ese sensor siempre me dé el mismo valor o valores muy cercanos, muy agrupados. Este verde sería un sensor que sería preciso porque las mediciones bajo las mismas condiciones siempre están muy cercanas, y este sería un sensor exacto. Lo que yo quisiera sería un sensor que fuera tanto preciso como exacto, pero no siempre es lo que obtengo. Entonces, entender esas dos diferencias. Por último, hablemos de una cosa que se llama la histéresis en los sensores. La histéresis es algo que tiene que ver con la curva característica de nuevo, y tiene que ver con que los sensores a veces se comportan diferente cuando las variables van cambiando de subida o de bajada. Voy a tratar de explicar esto con más detalle, que la histéresis a veces es un concepto un poquito más complejo de entender. Digamos que esta es mi curva característica del sensor. Yo cojo temperatura versus voltaje, listo. Supongamos que yo hago que la temperatura aumente de alguna manera, ¿cierto? Vamos aquí, temperatura. Listo. Y la temperatura empieza a subir, o sea, yo empiezo a aumentar la temperatura y mi sensor se comporta de esta manera. Listo. Ya tengo la curva característica. Yo esperaría que si yo dejo que la temperatura disminuya de nuevo, o sea, si ya hago este recorrido en temperatura hacia abajo, uno esperaría que el sensor pues se devuelva por esta misma línea, o sea, el comportamiento sea exactamente igual. Pero a veces sucede que eso no es así. Él empieza a devolverse por la misma parte y en algún momento a veces hay una diferencia en el comportamiento. Es decir, de subida se comporta de una manera y de bajada se comporta de otra. Cuando esto existe, se dice que hay histéresis en el sensor. La histéresis es esa diferencia en el comportamiento de un elemento cuando las condiciones van de subida o de bajada. Entonces la histéresis sería esta diferencia entre los valores al subir y al bajar. Entonces puede existir algunos sensores que tengan una histéresis elevada en cuyo caso solo debo tener en cuenta. Ahora, desde la parte, esto es como desde la parte de la medición, digámoslo así, de todos estos parámetros que acabamos de ver, ¿cierto? De qué tan exacto es, qué tan cercana la medición va a estar a lo que yo espero, cuáles son los rangos que logro medir, ¿ves? Pero cuando vaya a escoger el sensor, también tengo que tener otras consideraciones adicionales que también pueden estar en la hoja de datos, ¿ves? Y que ya tienen más que ver con la parte técnica. Entonces, primera cosa, tener en cuenta el consumo de energía, ¿cierto? ¿Cuál es la potencia que consume ese dispositivo? Esto especialmente puede llegar a ser relevante cuando yo pueda tener algún dispositivo que sea como un dispositivo portable, ¿cierto? Algo que funcione con baterías. Si yo voy a tener un elemento que funcione con baterías, puedo requerir que todos mis elementos dentro del circuito manejen las potencias más bajas posibles para que esa batería tenga buena durabilidad en el tiempo, si no, pues la batería se va a descargar muy rápido. Entonces, en caso de que yo tenga ese tipo de sistemas, muy importante mirar la potencia y el consumo de energía. De resto, suele no ser pues como tan crítico. Siguiente, ya son condiciones ambientales. ¿Dónde va a estar ese sensor que yo voy a utilizar? Mi aplicación es una aplicación, digamos, doméstica, algo que voy a utilizar en una casa, ¿cierto? En domótica, qué sé yo. O es un ambiente industrial, y ese ambiente industrial que tan pesado es en cuanto a tal vez ese dispositivo va a estar sometido a temperaturas muy elevadas, humedades, presiones, ¿cierto? Ambientes corrosivos. Entonces, en caso de que mi aplicación sea de ese tipo,
tengo que garantizar o fijarme que mi sensor soporte esas condiciones o saber de alguna manera qué tanto deterioro va a tener, pues para poderlo utilizar. Siguiente consideración es la polarización. Todo mi sistema de medición, qué fuentes tengo disponibles, ¿cierto? Con qué tengo que polarizar este circuito, este elemento. Entonces, ¿qué tengo disponible? ¿Con cuánto tengo que polarizar? Tipo de señal de salida. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la salida de ese sensor? Ese sensor me entrega un voltaje, me entrega una corriente, o hay algunos sensores que entregan ya protocolos de comunicación como I2C, ¿cierto? Que son protocolos de comunicación para periféricos, o puede que yo tenga un sensor que me entregue las informaciones en el protocolo de 4 a 20 miliamperios, ¿cierto? Que es corriente, o puede ser que tenga un sensor que entregue una salida digital con algún tipo de código, ¿cierto? O que me entregue un serial, ¿sí? Entonces, tengo que saber eso para saber realmente con el resto de mi sistema si esto es compatible o no. O sea, mi sistema de medida sea mi sistema de adquisición de datos, el sistema con el que después, al cual yo voy a llevar esa información para después hacer el control del proceso o el monitoreo o lo que sea, qué entradas tiene, ¿cierto? Qué tipo de señales me recibe. Y muy relacionado con eso está el acondicionamiento requerido, es decir, hay algunos sensores que están listos para ser usados, o sea, conéctelo, úselo, y hay sensores que requieren de unos circuitos de acondicionamiento, o sea que yo los diseñe, o sea que yo compre módulos adicionales aparte, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y por último, pues obviamente el precio pues suele ser una restricción, ¿listo? Entonces eso depende mucho del tipo de aplicación, ¿cierto? Si debe ser cosas de muy bajo costo o si tenemos una aplicación industrial súper robusta donde lo que me interesa es que tener el mejor sensor posible sin importar que el costo sea más elevado. Entonces tener en cuenta obviamente eso. Bien, existen otros tipos, pues otras características que podríamos analizar, pero desde mi punto de vista esas son las principales a tener en cuenta. Y recuerden siempre que la mayoría de estos valores se pueden encontrar o se pueden interpretar desde la hoja de datos del dispositivo y siempre va a ser súper importante, antes que nada, consultar la hoja de datos de los dispositivos que vayamos a utilizar o que queramos adquirir en un momento determinado. Bien. Eso es todo por hoy. Hasta luego.